El título da este mensaje, quizás es un poco extraño y curioso a la vez. No se trata ni de comida, no se trata de cocinar algo, no son las lentejas que cocinó Jacob por las que Esaú vendió su primogenitura, ni los chícharos del culto gal. No son. Yo no sé si algunos de ustedes notaron la frase. Fue leída y quizás pasó por desapercibida. Dice, esta será la olla y nosotros la carne. ¿No les da curiosidad de saber qué significa esta frase? Esta será la olla y nosotros la carne. Vamos a volverla a leer ahí en Ezequiel, capítulo 11, versículo 3. Ezequiel 11, 3. Los cuales dicen, no será tan pronto y edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Según el contexto en que fue dado a esta frase, dice que el Espíritu Santo eleva y lleva a Ezequiel, lo hace en visión, no literalmente, sino en visión, a la casa de Jehová. Y en la entrada de la puerta encuentra 25 hombres y entre estos 25, 2 de los príncipes del pueblo. Los llama por nombre, Jaazanías y Pelatías. ¿Quiénes eran? Eran líderes civiles, políticos de Judá, pero hombres muy malvados. Dice que maquinaban perversidad y aconsejaban mal, lo cual es todo lo contrario al deber y responsabilidad de un buen líder civil o uno puesto en eminencia, porque en lugar de causar caos, más bien se preocupa por el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que hace un buen líder. Así que debido a la idolatría que había practicado el pueblo de Israel, Ezequiel les había profetizado el castigo. Serían deportados, llevados de Israel hacia Babilonia. Sobre eso se dedica, por ejemplo, el capítulo 9 de Ezequiel, que usted puede leer después en casa. Ahí se encuentra la declaración de Dios contra Israel. Pero a pesar de que en la palabra de Dios se encuentra la profecía, estos hombres decían, no va a ser tan pronto. ¿Sabe qué? Dedíquense a edificar sus casas. Y ahí es cuando les dice, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Qué querrá decir esto? El consejo de estos líderes era que los habitantes construyeran casas en Jerusalén. Porque así como una olla protege la carne, ellos los protegerían del ataque de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que venía precisamente a deportarlos. Por tanto, la olla era la ciudad de Jerusalén y la carne, los habitantes. Así que esa es la interpretación de esta frase. Por tanto, el Espíritu manda a Ezequiel a profetizar contra estos hombres malvados. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que maquinamos en nuestras mentes, las perversidades que hay veces nos controlan y dominan y nos hacen actuar mal. Así que sucederá todo lo contrario a lo que prometían estos líderes, porque Jerusalén no sería la olla, ni ellos carne, porque iban a ser juzgados en los límites mismos de Israel. Y la razón de este juicio fue por no prestar atención a las advertencias, a las admoniciones, a la palabra de Dios, porque Dios es justo, Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero es santo, no puede ser burlado, no da por inocente al culpable. Por tanto, lo que Dios hace es prevenir por medio de su palabra antes de ejercer juicio. Porque no es que Dios viene y radicalmente acaba con todo, no.
previamente nos advierte, nos habla por medio de su palabra. ¿Y qué pasó con esta gente? No lo creyeron. Se rebelaron contra los decretos, contra los estatutos divinos. Inclusive llegaron a imitar a otras naciones vecinas en su idolatría. Por tanto, todo esto provoca que Ezequiel interceda por el remanente de Israel, según el versículo 13 que nos estuvimos leyendo. Y la respuesta de Dios es que aquellos por los que Ezequiel intercedía, o sea, ese remanente, serían salvos. Tenemos aquí, hermanos, un tremendo mensaje de parte del Señor. Dios está advirtiendo a la humanidad, está advirtiendo de sus juicios. Y no solamente de los juicios que se avecinan sobre la tierra, está advirtiendo sobre una condenación eterna en el infierno. Y precisamente para prevenir que llegáramos a este lugar, fue que Jesucristo vino a este mundo. Y fue que Él fue crucificado en una cruz y derramó su sangre para pagar nuestra condena, limpiarnos de pecado y más bien trasladarnos al paraíso, al cielo eterno. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros y lo que hará con el remanente de Israel en ese entonces. Muchas de las profecías relativas a Israel ya se han cumplido. La historia se ha encargado de evidenciarlo. Hay profecías con relación a este pueblo que aún no se han cumplido, pero de igual manera que se cumplieron las pasadas, también van a hallar su cumplimiento. El caso es que me llama mucho la atención el versículo 19 de Ezequiel. Leamos. 11:19. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y de esa manera entonces andarían en las ordenanzas divinas y serían su pueblo. Bueno, usted dirá, ok, ya entendí la frase, ya yo sé de a qué se refiere, a la olla, a la carne, ya entendí. Claro, eso se trata sobre el pueblo de Israel, pero ¿y qué de mí? Porque al fin y al cabo yo no soy judío. Bueno, déjeme decirle que esto tiene tremenda aplicación en el contexto actual. Están ocurriendo cosas en el mundo extrañas. Y si usted lo duda, no sé en qué mundo está viviendo o si está oyendo noticias, pero estamos viviendo tiempos muy, pero muy peligrosos. Ahora mismo, casi Estados Unidos se está involucrando en una guerra con Israel contra Irán. No sabemos cuáles van a ser los efectos de esto. Lo increíble es que enseguida la gente comienza a hablar, y discúlpenme que lo diga, a hablar sandeces porque no conocen las escrituras. Y a decir que ya se va a acabar el mundo, que si este es Mateo 24, hablando sin saber. Precisamente de esto se trata el mensaje, que tenemos una palabra dicha por el Señor. Y esa palabra tenemos que honrarla, respetarla, creerla. No podemos estar inventando y diciendo cosas que no son. ¿Será la guerra que dará inicio a esta gran tribulación profetizada en Mateo 24? No. En Mateo 24 dice que sí, que habrán guerra y rumores de guerra. Pero para que esto ocurra, tienen que suceder muchas cosas. Y es ahí donde el conocimiento de la palabra juega un papel muy importante. Hermanos, lo próximo que los cristianos tenemos en agenda es ser arrebatados de este mundo. El rapto de la iglesia. Lo va a hacer el Dios creador del universo. Para Él no hay nada imposible. Y si Él dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser llevados en las nubes hacia el tercer cielo, que es allá donde está el paraíso, la gloria, pues yo lo creo. Porque me lo está prometiendo quien hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que va a ocurrir pronto. Y más bien lo que se está viviendo a nuestro alrededor es señales
del cumplimiento de las profecías sobre el fin del mundo. Pero ese fin del mundo va a comenzar con un arrebatamiento de la iglesia. Por eso que mientras que la iglesia estamos en el mundo, nada de eso va a ocurrir. Ahora, lo segundo, sí está profetizada una gran tribulación de 7 años. 7 años divididos en 2 términos de 3 años y medio. Y los primeros 3 años y medio, noten la relación, que viene el anticristo y les viene prometiendo a Israel paz. Ahora, ponga 1 más 1. Para prometerle a Israel paz es porque Israel tiene que estar en guerra. Por eso, ¿será esta la guerra? No lo sabemos, porque nadie sabe el día ni la hora. Pueden ser que ocurran 100 guerras más. Pero según todo lo otro que está ocurriendo, Israel tiene que estar en guerra para que venga el anticristo, les traiga paz, les reconstruya el templo, haga pacto con ellos por 7 años y él sea reconocido como Mesías. Entonces ahí estamos viendo ya una relación de las posibles cosas que están sucediendo hoy día con las profecías. Al final de la gran tribulación vienen 1000 años de reinado de Cristo. Y después de los 1000 años de reinado de Cristo, sí es el juicio final. Pero el juicio final no nos incumbe a nosotros, porque ya la iglesia ya está en gloria desde el inicio. Ya se fue al paraíso y ya ha comenzado a vivir la eternidad. Por eso, si ya usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, eso lo hace un hijo de Dios. En esa condición de hijo de Dios, usted está bajo esa promesa de ser arrebatado de este mundo antes que comiencen a suceder todos esos acontecimientos que van a conllevar al fin del mundo. Quiere decir que podemos estar seguros, tranquilos y en paz, que no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, estamos bajo promesa. Pero la única que tiene promesa es la iglesia, no el resto de las naciones, no el resto del mundo. Y para ser parte de la iglesia, usted tiene que haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador personal de su alma. En otras palabras, haber resuelto el problema del pecado. Acuérdense que pecar es violar la ley de Dios. Y Dios es el legislador del universo. Él no va a permitir que violen sus leyes y queden inmunes, injustificadas. Por tanto, el hombre tiene que dar cuenta por haber violado las leyes de Dios. Todos. Porque todos las violamos de una manera u otra. Pero lo que sucede es que como Dios sabe que no podemos resolver esa situación, fue que envió a Cristo. Y Cristo se crucificó en una cruz para más bien sustituirnos. Y eso hay que tomárselo muy personal, de que Cristo me sustituyó en la cruz y ya yo no estoy bajo condenación, sino que tengo vida eterna. Puede ser que uno entiende muchas cosas, pero de eso se trata la gracia de Dios. Y esa gracia está dispuesta para todas las personas, no importa de dónde son. Así que recuerden, que el anticristo viene, lo primero que va a hacer es restaurar la paz en Israel y va a ser recibido como Mesías. Pero hay otras cosas que están sucediendo, hermanos, totalmente diferentes, que me sirven a mí de señal de que algo está pasando. La economía en ningún momento va a mejorar, ni la va a mejorar ningún líder político. La economía va a ir de peor en peor, porque nos va a llevar al caballo negro de Apocalipsis. Punto. El calentamiento global es innegable. Hoy salí allá afuera a tomarme un café y no duré ni un minuto. Por la clase de calor. ¿A ti te pasa también? La clase de calor que hay. Y cada vez va a ser peor, cada año va a ser peor el calor. Las catástrofes atmosféricas, mira, ya empezamos la parte de los huracanes, ya la pobre México sufrió un huracán de un nivel 4. Y no solamente catástrofes atmosféricas, desastres naturales. Casi todos los días hay terremotos y terremotos. ¿Y qué me dice de la iglesia, que cada vez está más tibia? La generación contumaz,
que menciona la palabra? ¿Cuándo usted había escuchado de niños con metralladoras matando a otros? Y ante todo esto, recuerden cómo comenzó el mensaje, aquellos líderes diciéndole, no, sigan construyendo Jerusalén, que nada de eso que está profetizado va a pasar. Ante todo esto, hay dos maneras de responder. Número uno, están los que se burlan, los que no creen como Israel, que el mundo se va a acabar. Y de todas estas cosas que dice Dios en su palabra. Esos son unos. Hay otros que sí, que creen, pero no se preparan para ser arrebatados. En estas palabras, ese rapto, yo tengo aquí hermano, gracias, ese rapto no es parte de su agenda, no son sus planes diarios. Y hermanos, esto es muy serio porque la Biblia advierte, así como Ezequiel advirtió al pueblo de Israel, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro 3, los versículos vamos a leer del 1 al 14. Y aquí encontramos parte de la aplicación del mensaje, así que prestémosle atención. 2 de Pedro 3, del 1 al 14. Dice, ¿ya lo tienen? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y es lo que yo quisiera, hermano, que sea despierto nuestro entendimiento en esta tarde, para poder entender lo que Dios me está queriendo decir. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En otras palabras, tengan en la mente que sí se acerca un fin del mundo, pero hay salvación en Cristo, no es que no estamos sin solución. Pero dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Eso nos recuerda a esos dos líderes del pueblo de Judá, ¿okay? Que no querían reconocer la palabra de Dios. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras, eso que el Señor viene pronto y nos va a llevar y se va a acabar el mundo, ¿dónde está? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por eso es que somos creacionistas, creemos en un Dios creador de cielos y tierra. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Eso también lo creemos en el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estas están reservados por la misma palabra que cumplió todo lo dicho anteriormente, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no para el mundo, para nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no espera que el mundo entero se arrepienta, eso es ilógico. ¿Para qué hablar de un mundo entero que se arrepienta y también de un infierno? No tiene lógica. Él ahí está esperando por todos los que han de creer en Cristo y por todos los que van a ser salvos. Y cuando esa última persona haga su profesión de fe, Cristo viene y se lleva a la iglesia. Así es. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiero decirle que ya los científicos están hablando
que si un ataque solar, que si un ataque de rayos gamma, que si meteoritos, etc. O sea, en otras palabras, están descubriendo que esta profecía Dios la puede cumplir de la manera que Él quiera, porque posibilidad tiene. Ahora mira lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra patria celestial. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Muchas veces seguimos acomodándonos como si fuésemos a quedarnos en la tierra para siempre. Y aclaro, la espera del rapto en ningún momento quiere decir que usted deje de planear para el futuro. No. Sino es tenerlo pendiente, como si fuera ya a ser inminente en nuestras agendas. Y lo hacemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Acercarnos a Dios en lugar de alejarnos. Qué triste que cada vez se escuchan más personas que han llegado a tener conocimiento del Evangelio y han sido hasta parte de la iglesia, que en lugar de acercarse más a Dios, se están alejando. Es inconcebible, sabiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo? Con nuestro servicio. Y no escuchando la voz de necios que son carnales, que son materialistas y que viven para lo secular, sino más bien optando el concepto que ahí aparece en 1 de Pedro 2:11 de peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros, que es como debe vivir el cristiano, con un eslogan: sobrevivir la tierra y vivir para el cielo. Sobrevivir la tierra y vivir para el cielo. Todos sabemos lo que es un peregrino. Un peregrino es uno que anda por tierras extrañas. O sea que puede peregrinar y ser un nativo, por lo que es importante entender, no solo peregrinos, sino extranjeros. No solo somos peregrinos, también somos extranjeros, y extranjero más bien quiere decir expatriado. Una persona en tierra extraña a su país de origen. Y Hebreos 11:13 nos menciona un ejemplo de personas de carne y hueso como usted que supieron vivir de esta manera. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos dejaron que la fe regulara sus vidas. Eso es lo que hicieron. Dejar que la fe regulara sus vidas. Hermanos, estamos en este mundo. Pero ¿sabe qué? Gracias a Cristo, los creyentes tenemos ciudadanía celestial. Ya la tenemos. Desde el momento que creímos, ya para nosotros comenzó la eternidad. Por creyentes. Así que, al principio de la carta de Apocalipsis, se encuentra un texto, Apocalipsis 1:3, que dice, sabe que Apocalipsis se refiere a las cosas futuras, a lo que ha de acontecer en el futuro. Y dice así: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense qué clase de versículo. Bienaventurado el que lee el Apocalipsis, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Y no solamente termina la carta, Apocalipsis 22:7, con otra bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, bienaventurado significa una persona que está completa, satisfecha, feliz. Quiere decir que goza de felicidad aquel que tiene conocimiento de lo que va a ocurrir en el futuro y que no es un ignorante y que no sufre de falta de conocimiento. Son bienaventurados porque es una condición interna de un seguidor de Cristo. Hay quienes prefieren que no se les hable de estas cosas. Dice que le temen a estas cosas. Pero yo pienso que mientras más preparados estemos con conocimiento, eso va a quitar todo temor. Así que termino. La actual guerra en el Medio Oriente puede que tenga implicaciones proféticas. Y la razón es porque inmediatamente que el Señor se lleva a la iglesia, va a aparecer el anticristo promoviendo la paz. Y es lógico, para promover paz, Israel tiene que estar en guerra. No estoy diciendo que sea esta, pero hay que atender porque junto a esto están ocurriendo muchas otras cosas que la Biblia dice que son señales ya del fin. Por tanto, lo mismo que sucedía en aquellos días en Israel ante la amenaza de la deportación, líderes instando a establecerse en Jerusalén, aún sabiendo que Dios ya había profetizado el mal por venir, está sucediendo hoy día con muchos que conocen la palabra de Dios y lo que va a suceder en el futuro. Y lo increíble de esto es que en vez de acercarse a Dios, se alejan de Él. Es inaudito. ¿Cómo debemos responder? Bueno, en Segunda de Pedro nos dio varios consejos. Primero, andar en santa y piadosa manera de vivir, en santidad. Procurando con diligencia que cuando Cristo venga a buscarnos, nos halle sin mancha. Que nos encuentre irreprensibles en paz, o sea, con un buen testimonio de cristiano. Irreprensible, o sea, que no se nos pueda señalar con nada malo, que no quiere decir que seamos perfectos, pero irreprensible quiere decir que nadie nos pueda decir, mira este, y nadie nos pueda señalar, y en paz. Así que, hermanos, sé que la gente vive para lo material, para la comodidad, pero la Biblia aconseja que estemos contentos con lo que tenemos y nos estemos preparando para el futuro. Dios va a hacer una obra interna en el corazón, haciéndolo nuevo, poniendo un espíritu nuevo, quitando el corazón de piedra y dando un corazón de carne. Y es lo que yo quiero. Y esto es muy personal. Yo quiero que esto que Dios va a hacer con Israel, cuando lo haga, que Dios lo haga en mí ahora. Es lo que yo quiero. Que me revise mi corazón, que saque cualquier cosa que haya ahí que no le agrade y que ponga un corazón nuevo dentro de mí. Cuando dice un corazón de carne, que me dé un corazón de carne, más bien es un corazón sensible a Dios. Que Dios destape mis oídos para yo escuchar la palabra de Dios y creerle. Que abra mis oídos para discernir lo que está ocurriendo a mi alrededor. Todas estas señales. Y saber que muy pronto vamos a escuchar el sonido de la trompeta llamándonos a nuestra morada eterna. Es más, ante el tremendo problema migratorio que se vive en este país, por el que tenemos que interceder, hay un problema aún mayor, con consecuencias drásticas y trascendentes. ¿Y sabe qué es? Los que no se van a ir en el rapto, que se van a tener que quedar aquí a sufrir la gran tribulación. Y según dice la Biblia, para poder salvarse del infierno, van a tener que ser martirizados por su fe.
Y no dejarse poner la marca del diablo, porque el que se ponga la marca del diablo es una señal de infierno. ¿Ok? Cada vez son más los que se apartan. Así que, hermanos, yo no sé usted, yo no soy carne de esta olla. La olla es esta tierra. Yo no soy carne de esta olla. ¿Ok? Soy un peregrino, soy un extranjero, un ciudadano de la patria celestial. Le creo a Dios sus promesas y es más, le creo al punto de clamarle, ven Señor Jesús. Pero hay algo muy importante que hemos dicho en este mensaje y es que la promesa de salvación es para la iglesia y que para ser parte de la iglesia la persona tiene que hacer esto: reconocer que es pecador, reconocer que por ser pecador está condenado a un infierno, saber de que Dios lo ama y saber de que Dios le sustituyó en la cruz del Calvario para que usted no vaya al infierno, para salvarlo y en vez de infierno darle todo un paraíso y una vida eterna en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo creemos? Quizás hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador y lo puede hacer en este momento. Solamente le invito a levantar su mano. Hay alguien que no lo ha hecho anteriormente. Quiere hoy recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Asegurar así la vida eterna en ese paraíso. Puede ser que usted no tenga la respuesta a todas las preguntas, ni entienda lo que está pasando, ni más, ni entienda este mensaje. Pero hay una cosa que es real, que a todos nos amenaza la muerte. No se vaya de este mundo sin Cristo. No se vaya de este mundo sin Cristo, estará perdido por toda una eternidad. Rechazar a Cristo es fatal. Usted tiene hoy la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador. ¿Quiere hacerlo? Levante su mano. ¿Hay alguien? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y porque no tenemos que vivir, Señor, en temor a pesar de todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestra confianza está en ti, Señor. Tú conoces el futuro. Ya tú sabes lo que está profetizado. Nada ni nadie va a interrumpir tus planes. Y sí, Señor, te estamos esperando. Que vengas pronto por nosotros. Nuestro ruego, Señor, es por aquellos que amamos, que aún no han entregado sus vidas a ti o no se han reconciliado contigo, que lo hagan a tiempo, Dios, porque de verdad que el tiempo está cerca. Así que bendice a tu iglesia con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.